Hola, mi nombre es Natalia. Voy a hablar del capítulo 4 del libro La Biblioteca de Alejandría de Hipólito Escolar. Se trata del museo. Reconocemos a un museo al ver un edificio imponente, que desde sus comienzos fue construido a la consagración del culto de las 9 musas de la música y el arte, hijas de Zeus. También el museo reconoce a poetas extintos. Sin dudas es un lugar formidable, conquistado por la cultura toda. Sin embargo, es en Estrabón donde se encuentra la primera descripción de museo. El museo era un recinto del palacio, una colectividad donde se preparaba la comida y así sucedía el cambio de ideas entre los comensales, huéspedes. Todos los huéspedes del museo compartían las instalaciones, a excepción de la quien presidía el museo, que era un sacerdote. Los reyes instauraron rentas fijas o una aportación a favor de los museos. Estas eran administradas por un funcionario del museo, encargado de garantizar el pago de la pensión real a los huéspedes. Este lugar dispensaba de las preocupaciones de la subsistencia para que solo los huéspedes dedicaran su tiempo al estudio y siendo también bien afortunados al ocio, para la lectura, para que luego dialogar y así llegar al conocimiento y dar a conocer sus reflexiones oralmente o por escrito. Los huéspedes podían ser improductivos, no enseñar ni publicar, aunque esa posición los volvía vulnerables y los exponía a que se les retire la invitación del museo. Esta suerte también afectaba a huéspedes que comprometían a través de sus ideas la estabilidad política. En resumen, el museo no fue principalmente como el liceo o la academia atenienses, centro docente de la enseñanza. Se parecía más a una academia científica que a una universidad. Los poetas gustaban de exponer sus conocimientos científicos y de resucitar los temas mitológicos, como curiosidad erudita. No desaprovechaban la ocasión de halagar vanidades de reyes y reinas considerándolos dios. Hola, yo voy a hablar sobre el capítulo 5 sobre la fundación de la Biblioteca de Alejandría. La fundación de la Biblioteca de Alejandría está estrechamente ligada al museo, institución con la que compartían objetivos culturales. Se creó para dotar a los eruditos de un fondo bibliográfico adecuado en una ciudad nueva como Alejandría, que carecía de suficientes libros griegos. La información sobre su origen es escasa y tardía, posiblemente porque no tuvo un edificio propio como el museo, y su estructura era muy distinta de las bibliotecas modernas, ya que no contaban con salas de lectura ni grandes depósitos, ya que los libros en rollos se leían en voz alta, frecuentemente al aire libre o en pórticos. Las fuentes principales sobre su fundación incluyen la carta de Aristeas, textos de Juan Tzetzet, la enciclopedia Sudá y un papiro de Oxirrinco. La carta de Aristeas narra de forma legendaria la traducción griega de la Torá, promovida por el rey Ptolomeo II Filadelfo, a propuesta de Demetrio de Falero, director de la biblioteca, con ayuda de 72 sabios griegos. Aunque tradicionalmente se atribuye su fundación a Ptolomeo II, muchos investigadores modernos dudan de esto, señalando errores históricos en las fuentes y la posibilidad de que fuera obra de Ptolomeo I Soter. Demetrio de Falero, discípulo de Aristóteles y figura clave en el Liceo, habría tenido un papel fundamental en el diseño inicial del proyecto y en la organización de la colección. El desarrollo de la biblioteca estuvo motivado por la voluntad de reunir el saber griego y por el ejemplo de las colecciones tanto mesopotámicas como egipcias. El libro comenzaba a adquirir un nuevo valor, no solo como depósito de textos, sino como herramienta para la investigación y la educación.
Durante los reinados sucesivos, especialmente el de Ptolomeo III, la biblioteca de Alejandría creció enormemente. Existió una segunda sede en el Serapeo, considerada hija de la principal. Esta expansión se debió a la necesidad de más espacio para los libros y a la evolución de su organización interna. La época dorada de la biblioteca terminó con la llegada al poder de Ptolomeo VIII, Evergetes II, cuya persecución política provocó al exilio de muchos sabios y marcó el declive de Alejandría como centro intelectual del mundo helenístico. Sin embargo, su legado perduró gracias a los sabios formados en ella, que llevaron su conocimiento a otras ciudades, como Pérgamo y Rodas. Buenas, soy Tania Alegre y voy a hablar del capítulo 6, el fin de la biblioteca. La historia del museo y de la biblioteca de Alejandría realmente debería haber acabado en el año 30 con la muerte de Cleopatra y el final del reino de los Ptolomeos. Pero fueron los romanos quienes sostuvieron su interés cultural por cuestiones políticas. La supervivencia de ambas instituciones hasta el siglo IV después de Cristo, a pesar de las peripecias naturales de un periodo tan largo, se deben en parte a que los romanos la admiraban como monumentos tan increíbles como las pirámides. Pero, debido a su estrecha relación con la dinastía, es que podemos decir que se creó la leyenda del incendio que destruyó la biblioteca. Se dice que en la guerra de Alejandría, durante el ataque del general egipcio Aquila contra César, el general romano ordenó incendiar unos barcos que había en el puerto, para así evitar que cayeran en manos de los egipcios. Este incendio podría haber llegado a unos almacenes que contenían papiros debido al fuerte viento. Sin embargo, César, en la obra Guerra Civil, habla de la quema de los barcos, pero no menciona nada de la destrucción de la biblioteca. Y tampoco se la menciona en la obra La Guerra de Alejandría, escrita por Hircio, ni en ninguna de las obras de Cicerón, quien era contemporáneo, o de Estrabón. Tampoco se menciona nada de esto en la obra Las Farsalia, de Lúcano, donde sí se habla poéticamente del incendio que saltó desde los barcos a causa de los vientos a las casas próximas y cuyas llamaradas brincaban por encima de los tejos como estrellas fugaces sin encontrar material combustible. La primera mención que existe de un incendio la hace Séneca en la obra De Tranquilitate Animi, donde en realidad estaba haciendo una crítica social a sus contemporáneos que tenían libros en exceso solo para demostrar estatus, lo que le parecía a él vanidoso. Y no es sino hasta siglo y medio después que Plutarco es el primero en afirmar, como si realmente hubiese ocurrido, en su obra Vida de César y en Antonio, que el incendio se propagó a la biblioteca y la consumió, sin mencionar en quién se basó para dar este dato. Por lo que el mito inicia desde una misma fuente, la cual es una tradición contraria a Antonio, transformando una vaga noticia de rollos ardiendo en el muelle en el incendio de la gran biblioteca de Alejandría por culpa de Antonio. Ni Suetonio en su Vida de César, ni Ateneo en su Banquete de los Sofistas mencionan dicho incendio en la biblioteca. A partir de aquí, hay 4 autores que dan mención del incendio. Pero estas son noticias tardías y parecen estar deformadas, ya que confunden la biblioteca de Serapeo con la del museo, entre la cantidad de libros también y otras cosas.
pero hay dos de ellos que sí rescatan que lo quemado fueron rollos almacenados en los muelles, que iban a ser exportados a Roma. El primer autor, el cual es poco confiable, es Aulio Gelio, quien en su obra Noches Áticas dice que los libros fueron quemados durante el saqueo de la ciudad en la Primera Guerra de Alejandría. El segundo es Dion Casio, quien en su obra Historia de Roma describe que muchos lugares fueron incendiados. El tercero, Amiano Marcelino, al final del siglo IV, en su Historia de Roma, menciona que los volúmenes fueron quemados en la Guerra de Alejandría cuando la ciudad fue saqueada en tiempos de César. Y finalmente, el español Orosio, escribiendo ya en el siglo V, en su Historia Adversus Paganos, afirma que ardieron 40.000 libros de forma accidental. Hasta aquí podemos decir que es seguro que el incendio no afectó ni al palacio ni a los edificios ocupados en el museo y en la biblioteca de Alejandría. Y es probable que tampoco a los libros de esta. Y que se llegaron a arder algunos rollos en el puerto, que serían rollos en blanco, que iban a ser para la exportación hacia Roma. Además se sabe que la biblioteca y el museo remontaron esta posible crisis porque Plutarco y Dio Casio la visitaron a finales del siglo I y Luciano y Galeano ya dentro del siglo II. Sin embargo, con el correr del tiempo y debido a la falta de ayuda económica para el sostenimiento de la colección bibliográfica, las rebeliones que ocurrieron durante la segunda década del siglo II, las cuales ocasionan el desinterés de los gobernantes en la biblioteca, esta empezó a decaer. El cuarto fue un mal siglo para la biblioteca, por el triunfo de Constantino, que trasladó la capital a la vieja Bizancio y Nueva Constantinopla, y reconoció y protegió el cristianismo. Teniendo en cuenta que la biblioteca y el museo fueron instituciones creadas al servicio de la cultura clásica pagana, esto eventualmente terminó siendo un golpe, porque el cristianismo, adoptado por los egipcios, ayudó a que estos conservaran y afirmaran su identidad cultural frente al dominio romano y bizantino, especialmente a través del cristianismo copto, que se convirtió en un símbolo de pertenencia y resistencia, lo que se terminó traduciendo en que dejasen de sentir al museo y a la biblioteca como propios, debido a su carácter helénico y pagano. Ya para el reinado de Teodosio, en el año 375 al 395, este no quiso tomar el título pagano de Pontífice Máximo y se empeñó en acabar con la herejía y el paganismo, por lo que autorizó a Teófilo a destruir el templo de Serapé en el año 391 después de Cristo, donde es probable que se produjera el cierre del museo y de la biblioteca, pues Teodosio no iba a permitir que dichas instituciones siguieran funcionando con fondos oficiales, siendo que eran instituciones paganas. Lo que sí cabe mencionar es que a pesar de que Teófilo fue quien tomó la iniciativa de destruir el templo y los elementos de culto, no pudo dar, o se supone que no pudo dar, el mismo trato a los libros, ya que era un hombre muy culto y le gustaban los escritos. Así que se supone que dichas colecciones fueron trasladadas a otros lugares. Con el correr del tiempo, el fanatismo de los religiosos egipcios contribuyó a un ambiente de declive intelectual, al que se sumó el deterioro natural de los rollos de papiro y la falta de recursos para su conservación o reposición, por lo que no se piensa que la biblioteca haya sobrevivido hasta la conquista musulmana
ni hasta el famoso otro mito del incendio, en el que el general Amrú, el conquistador del país, la haya destruido y quemado los libros, según la leyenda narrada por Ali ibn al-Kifti. Gracias por ver el video. Esto fue un resumen de los capítulos 4, 5 y 6 del libro La Biblioteca de Alejandría de Hipólito Escolar.